que la paz del Señor esté sobre cada uno de ustedes. Me gozo en saludarlo en el día de hoy. El motivo de este video es para saber qué es el ayuno y para qué lo hacemos. Y para esas preguntas que tanto nos hacemos, las personas que no sabemos, entonces para eso Sammy Moisés Obispo nos va a estar aclarando esas preguntas. Dios te bendiga, mi hermano. Amén. Para mí es un placer estar con usted. Hoy vamos a hablar un poco acerca del ayuno, o por qué hacemos el ayuno. Y muy importante el tema, porque yo creo que todo creyente cuando se convierte, lo primero que tiene ese anhelo de ayunar, y el que no sabe ayunar pregunta cómo lo hago, porque es como un anhelo, como ese deseo que sale de ti para que tú te acerques a él y para que hacerlo. Cuando hablamos del ayuno estamos hablando simplemente de doblegar tu carne, de moldear tu carne. Si te das cuenta en algo es que cuando tú comes mucho te sientes bien fuerte, pero cuando no comes, dura media hora sin comer, está bien, pero si dura un día entero o medio día te sientes un poco como decaído. Entonces así mismo pasa. La carne es que se debilita, pero tu espíritu es quien sube de nivel. Por eso es que el mismo Jesús en Mateo capítulo 4 dice que el fuerte hizo 40 días, y por haberse 40 días, cuando ya él termina, dice que fue tentado, pero la Biblia dice que fue llevado al desierto por el Espíritu. O sea, que cuando uno ayuna, pasa algo, que no eres tú, sino el Espíritu Santo que está dentro de ti, que te empuja a hacer las cosas. Y el mismo Jesús, que es el dueño de la oración, el dueño del ayuno, él está enseñando al pueblo de Cristo que es necesario ayudar. ¿Para qué? Para moldear la carne. Por eso que Satanás, cuando un hombre o una mujer de Dios ora y ayuna, siempre le tira profundamente. ¿Para qué? Para que tú caigas y dejes de ayunar, de acercarte a Dios, porque el ayuno es tú menguar tu carne y acercarte a Dios para que Dios te revele lo que va a acontecer. Por eso que todo hombre de Dios y toda mujer, todo aquel que ayuna se acerca a Dios por medio de la oración, porque el ayuno es algo que te acerca como a tú doblegarte a ti mismo y buscar de Cristo. Muchas personas me han hecho una pregunta de que sienten un temor en ayunar, porque cada vez que ayunan, ellos caen en el pecado. ¿A qué se debe eso? Bueno, la Biblia dice, como hablaba ahorita, que Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. O sea, que cuando tú ayunas y buscas que esté en el Espíritu, pero pasa algo. La Biblia dice también, someteos pues a Dios y resistir al diablo. ¿Sabe algo? Cada vez que tú ayunas y acercas a Dios, es una batalla, es una guerra espiritual. Por eso que Satanás se acerca a ti para hacerte caer, para darte a entender a ti o a mí de que tú lo que hiciste no hiciste nada y de que tú no tienes respaldo. Pero es una mentira. ¿Por qué? Porque si tú vieras que cada vez que tú buscas a Dios, Satanás se aparece. Lo hizo con Jesús. Jesús está pasando 40 días, Satanás se le aparece y le da por la palabra. Dice, si tú eres hijo de Dios, ¿a qué saqué? Esa piedra se convierte en ¿qué? En pan. O sea, él le habla por la palabra, pero Jesús, como es el dueño de la comunicación, de la oración y de la palabra, dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que viene de Dios. O sea, él está dando a entender que como él vino por la palabra, también te voy a dar por la palabra. O sea, el mismo Dios crea al hombre y desde un principio le da un mandato, un estatuto de que no coma. Pero Satanás viene ¿por dónde? Por los mandamientos que él le da al hombre, para que el hombre no se levante en contra de los mandamientos. Entonces, si tú analizas y ves algo, el ayuno, quizás hay gente que tiene miedo. ¿Por qué? Porque cuando hace ayuno cree que va a caer. No es que tú crees, es que Satanás anda rondando. Dice que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y cada vez que tú te acercas a Dios, no solamente con el ayuno, sino con la oración, Satanás ya está buscando quitar la intimidad que tú tengas con Dios. Él lo hizo con Adán y Eva. Él sabía que Adán y Eva tenían una relación con Dios cara a cara, varón. Y dice que hablaba con Dios. Es tan tal que así que cuando Dios le dice, ponle a los nombres de los animales. Yo me imagino, Abraham le dijo perro, el gato, él dijo perro, gato, león, elefante. O sea, ya hubo una revelación, un entendimiento, una sabiduría espiritual. ¿Por qué? Porque tenía una relación cara a cara. Entonces, cuando Satanás sabe que tiene una relación con el Padre, una intimidad, que el Padre te revela por dónde viene tu enemigo,
El mismo Pablo dice, revestido de toda la armadura que viene de quién, de Dios. ¿Para qué? Para combatir. ¿Con quién? Con tu enemigo, que es el diablo, si lo reprenda. Entonces, como único tú puedes combatir con tu enemigo en lo espiritual. Por eso que el hombre de Dios, si no ayuna, si no ora, no puede pelear, porque está desarmado. Y para tú armarte tienes que revestirte. Por eso que tú no tienes que tener miedo de ayunar, porque el ayuno te acerca a Dios, te debilita la carne, pero tu espíritu se levanta. Amén. Ya podemos entender la fortaleza de ayunar, ya podemos entender la magnitud que tiene el ayunar. No es un lujo, es una necesidad someternos a la obediencia en ayuno. O sea, ayunar para someter la carne, para cuando llegue la tentación no caer, sino rechazar las ofertas que nos da el mundo, que nos ofrece el enemigo, y nuestra propia carne que nos exige esos placeres que tanto la carne anhela. Pero cuando nosotros entramos en la intimidad, en la oración, nosotros salimos fortalecidos en el Señor. Así es, hermano. Si tú conoces, la Biblia habla de Moisés, dice que Dios llama a Moisés. Dice que en Éxodo capítulo 34, dice que Moisés lo subió Dios al Sinaí, al monte Sinaí, que hace 40 días. O sea, en esos 40 días Dios le revela lo que tiene que hacer. Le dice, prepárate en una tabla y coloca los 10 mandamientos. Él te está diciendo que en pocas palabras la revelación tú la consigues por medio de ¿qué? De la intimidad. Para tú hacer que tu carne no sea quien sea que tenga dominio sobre ti, sino el espíritu. Tú tienes que poner tu disposición a ayunar. ¿Para qué? Para que tu carne se debilite y tu espíritu sea quien se levante. Cuando tú ayunas te sientes como wow. Y yo me recuerdo que en una ocasión estaba haciendo unos días y me sentía tan mareado. Y decía, así que yo te quiero carne debilitada, y que el Espíritu Santo sea quien suba. ¿Por qué? Porque cada vez que tú te acercas a Dios, hay gente que me ha dicho, varón, Satanás ayuna, sí, él ayuna, pero no es el mismo poder. Él ayuna para los de él, pero pregúntale a él si él tiene dominio propio o si él lo puede hacer él. Él tiene que ir delante de la presencia de Dios. Sí, claro, porque el enemigo copia todo lo del reino. Sí. Todos los sacrificios que hace, que es del reino, él lo copia. Porque Satanás es una copia, porque él ha querido copiar el reino celestial, pero sabemos que no es posible tener el poder que tiene nuestro Padre. Así es. Y me encanta mucho porque el mismo Dios le dice a él, no ha visto a quien yo tengo, un siervo aprobado, un siervo humilde, un siervo que es temeroso de Dios y apartado del mal. O sea, él mismo le está dando la actualidad del currículo de un hombre de Dios, porque ya Dios sabía que Satanás estaba rondando a quien ayunaba. Dice que él ayunaba por si acaso iba a pecar. O sea, él tenía que ayunar. Él tenía que acercarse a Dios por medio del ayuno y de la oración. O sea, todo aquel que ora se acerca al ayuno. Todo aquel que ayuna se acerca a la oración. O sea, todo cristiano es un deber, mis hermanos, de orar, de ayunar. Porque el ayuno es doblegar tu carne para que el Espíritu Santo sea quien se levante. Y si quieres aprobarlo, te pido que ayunes ahora. Cuando tú ayunes, dile, Señor, no me dejes solo. Va a llegar oferta, tentación, pero dice la Biblia, someteos pues a Dios y desistir al diablo, y Él cuidará de vosotros. Es fuerte la tentación, pero más fuerte es Dios. Te queremos invitar a que cierre todas las puertas que tuvieron abiertas en el año pasado. Todas esas puertas que tú sabes que te pueden hacer caer en este año, tienes que cerrarlas y empezar un año nuevo concentrado y puesto para el Señor, cerrando todas las ofertas, cerrando todas las puertas. Y te invito a que en estos días haga la zapata, te metas en ayuno y en oración y busques más del Señor, porque el Señor tiene cosas grandes para ti. En este mismo año tú vas a recibir cosas maravillosas de parte de Dios, pero tienes que someterte, tienes que obedecer al reino de Dios, tienes que obedecer. No hagas entristecer al Espíritu Santo. Gracias. Así es. Y nada, te aseguro que si buscas el reino de Dios y su justicia, además cosas vienen añadidas. El 2022 fue golpe, tempestad, tormenta, pero en el 2023
Jesús le va a decir, calla, mal, bien te enmudece, porque la victoria será tuya. Este año es año de cumplimiento, mi hermano. Así que no temas, no desmayes. Levántate en pie de guerra, comienza a ayunar, a orar, porque viene tu milagro. Dios te bendiga. Dios te bendiga. El ministerio Levantando al Caído te dice, levántate.